El salón de baile dorado de París zumbaba con el murmullo bajo del poder, un sonido que conocía mejor que mi propio nombre. Me abrí paso entre la multitud, con el corazón latiendo con fuerza, y me acerqué al almirante Hayes, un oficial condecorado de 4 estrellas cuyo tiempo era, como era sabido, más valioso que el oro. Me miró con el ceño fruncido, en una clara muestra de molestia por ser interrumpido por alguien a quien no reconocía. Me incliné hacia él. Mi voz apenas sonaba como un susurro ante las elevadas notas del cuarteto de cuerdas, y dije la palabra que lo cambiaría todo. «Oráculo». Los ojos del almirante, agudos y desdeñosos un momento antes, se abrieron de par en par al reconocerme. Toda la molestia se evaporó, reemplazada por una comprensión fría e inmediata que trascendió todo rango y protocolo. Se giró y me siguió sin preguntar ni una palabra. 2 pasos después, un disparo silenciado rompió el aire y se estrelló contra la ornamentada columna de mármol justo donde había estado su cabeza. Al otro lado de la habitación, vi cómo la expresión de suficiencia en el rostro de mi padre se transformaba en una incredulidad absoluta. Apenas 2 minutos antes de que esa bala cayera, mi padre, el embajador Thompson, un hombre que medía el valor por el prestigio de un título y la importancia de un apretón de manos, estaba presidiendo la corte. Me señaló con un gesto de propiedad, atrayéndome hacia la poderosa atención del almirante como si presentara una curiosidad ligeramente interesante. «Y este es mi Arara», anunció, con su voz llena de ese afecto familiar y condescendiente que reservaba para mis supuestas aficiones. «Ella es solo la traductora». Él soltó una pequeña risa cómplice. «Ayuda a evitar que estas tediosas conversaciones multilaterales se conviertan en una pelea a gritos. Una profesión útil, aunque silenciosa». Me quedé allí, con el rostro convertido en una máscara perfecta de neutralidad educada, una mirada que había perfeccionado a lo largo de toda una vida. Pero en mi interior, una furia silenciosa y fría empezó a crecer. Era la misma furia que sentí cuando él llamó a mi título avanzado un bonito y pequeño certificado, otra entrada más en el largo libro de contabilidad interno de 1000 pequeños despidos. El pequeño grupo que rodeaba a mi padre ofreció esas sonrisas débiles y obligadas que uno da cuando cree que debe hacerlo. El almirante Hayes me dedicó un gesto superficial de asentimiento, su mirada ya desviándose de mí, considerándome completamente irrelevante para la verdadera conversación entre hombres importantes. Ya me había colocado en una caja mental etiquetada personal, invisible y sin importancia. Y con ese único gesto de desdén, mi misión se volvió infinitamente más difícil. El insulto no era solo personal, sino táctico. Mi padre no solo me había menospreciado delante de un compañero, sino que había comprometido activamente mi capacidad para desenvolverme en un entorno amenazado. ¿Cómo se le advierte a un hombre al que ya se le ha dicho profesionalmente? ¿No tienes nada sustancial que decir? No tienes tiempo para la persuasión. Solo tienes tiempo para autoridad. Una autoridad que mi padre nunca supo que poseía. La risa de mi padre resonó en el gran salón, marcándome con un título que le pareció apropiado. Solo el traductor. No tenía idea de que no solo estaba insultando a su hija. Estaba ignorando a activo de inteligencia de nivel 1 en medio de una zona de amenaza activa. Para entender por qué un almirante de 4 estrellas obedecería el susurro de un traductor, hay que comprender las 2 vidas que estaba viviendo, y por qué una estaba a punto de borrar violentamente a la otra. Para comprender verdaderamente el momento en que la bala impactó en el mármol, hay que entender que yo existí como 2 personas diferentes. Durante años, viví una vida dividida en 2, una dualidad absoluta separada por un muro de ignorancia deliberada. En un mundo, era un fantasma, una nota al pie en la historia de mi propia familia. En el otro, era una reina en un reino de sombras, un lugar donde mi verdadero nombre se pronunciaba con un respeto que mi padre reservaba solo para hombres con banderas en la solapa. Aprendí a navegar el abismo entre estas 2 realidades con una precisión silenciosa. Tenía que hacerlo. La supervivencia lo exigía. Un mundo era mi vida. El otro era justo donde yo vivía. Recuerdo una cena de Navidad de hace unos años. La casa se llenó de aroma a pino y pavo asado, el aire cálido, con una alegría fingida. Allí, a la cabecera de la mesa, estaba sentado mi hermano Michael, el niño mimado de la familia, que llevaba su carisma como un traje perfectamente confeccionado. Mi padre levantó una copa,
con el rostro radiante de orgullo. Brindo efusivamente por el último logro de Michael, cerrar un importante negocio inmobiliario en el centro. Al oírlo decir a mi padre, cualquiera pensaría que Michael había negociado personalmente la paz en Oriente Medio, no solo haber vendido una propiedad comercial. El elogio fue abusivo, detallado y ruidoso. Cuando por fin terminó y los aplausos corteses se apagaron, vi una pequeña abertura. Intenté, tontamente, tender un puente para salvar el abismo. «Eso es increíble, Mike», dije, en voz baja. Hablando de trabajo, el mes pasado recibí algo especial, el reconocimiento del director de Inteligencia Nacional por mi trabajo analítico. Un silencio cayó sobre la mesa por un momento. Este premio fue el mayor honor en mi campo, un reconocimiento al trabajo que evitó directamente una catástrofe internacional. No mencioné esa parte, por supuesto. Solo mencioné el título. Mi padre me miró con una sonrisa educada. Extendió la mano y me la palmeó con desdén. «Eso es encantador, querida», dijo, con el tono que usarías para hacer dibujos de macarrones con un niño. «Una pequeña placa para tu escritorio. Maravilloso». Luego, sin perder el ritmo, se volvió hacia mi hermano. «Entonces, Michael, cuéntanos sobre los desafíos de zonificación». Y así, sin más, desaparecí. El libro de contabilidad interno en mi mente hizo clic, otra entrada archivada junto a todas las demás. Otro éxito invisible. Ahora comparemos eso con un martes por la noche. 6 meses después. La hora era las 3:17 de la madrugada. Estaba en un lugar que mi familia ni siquiera podía imaginar. Una instalación de información compartimentada sensible, Steve. El aire se mantenía en un frío ártico constante, y el único sonido era el zumbido bajo y constante de los servidores que procesaban petabytes de datos de todo el mundo. Mi mundo estaba silencioso, concentrado y bañado por el resplandor azul de 5 monitores diferentes. No estaba traduciendo. Estaba realizando análisis forense lingüístico avanzado, analizando fragmentos de información de señales de una fuente encubierta mediante algoritmos predictivos que yo había ayudado a diseñar. Durante días estuve cazando un fantasma en la máquina. Un susurro de una amenaza que nadie más podría aislar. Y entonces lo vi. Del caos surgió un patrón, un punto de conexión donde convergieron 3 flujos de datos aparentemente no relacionados. Era una huella digital. Una ubicación precisa. Un objetivo de alto valor que había estado fuera de la red durante 2 años estaba a punto de aparecer. No hubo fanfarria. No hubo brindis. Simplemente me levanté y caminé hacia mi jefe de sección, un hombre de rostro adusto que rara vez hablaba y sonreía aún menos. Revisó mi análisis y sus ojos escanearon los datos con una intensidad que no dejó pasar nada. Miró la pantalla y luego a mí. Después de un largo momento de silencio, asintió brevemente. «Despliegue el equipo de respuesta», dijo. «Buen trabajo, oráculo». Esas 4 palabras, dichas casi en un susurro en esa habitación fría y oscura, contenían más respeto y verdadero reconocimiento que toda una vida de elogios ruidosos y vacíos de mi padre. Ese era mi mundo. Esa era mi realidad. Toda esta dinámica se mantuvo unida gracias a mi madre, Carol, una mujer que creía que la paz familiar era más importante que la justicia individual. Unos días después de aquella cena de Navidad, ella me llamó. Pude oírla removiendo el té en su otro extremo de la línea. «Hola, cariño», comenzó, con voz suave y tranquilizadora. «Por favor, no te preocupes por tu padre. Ya sabes cómo es». Esperé, sabiendo el resto del guión de memoria. Su mundo es tan concreto. Embajadas, cenas de estado, cosas que puede ver y tocar. Simplemente no puede comprender tu complejo trabajo informático. Ella suspiró. Es más fácil para él pensar en ti como el brillante traductor que vio en la universidad. Simplemente deja que se enorgullezca a su manera. Así simplificas las cosas. En ese momento me di cuenta de que ella no solo estaba poniendo excusas. Ella fue la arquitecta principal de mi invisibilidad. Ella fue quien cuidadosamente empapeló las grietas para mantener la fachada perfecta de la familia. Durante años, mantuve mis 2 mundos separados, la hija del diplomático y el oráculo. Les dejé creer su versión de mí, porque era más fácil. Pero los comentarios que estaba siguiendo antes de la cumbre de París se estaban haciendo más fuertes. Los patrones eran demasiado limpio.
Me di cuenta de que ya no podía mantener los mundos separados. Uno estaba a punto de fundirse con el otro, y yo tenía que ser quien controlara las consecuencias. La decisión de ir a París no tenía por objeto tenderle una trampa a mi padre. Se trataba de detener una bala. Durante 2 semanas, había estado rastreando rumores de un complot de asesinato, una débil señal enterrada bajo montañas de ruido digital. La información provenía de una fuente nueva y no probada, lo que significaba que en el frío y duro mundo de la burocracia, se consideraba, Delgado no fue suficiente para desencadenar una advertencia formal de amenaza que pudiera perturbar una cumbre mundial. Mis superiores vieron los datos, pero estaban atados de manos por los procedimientos y los modelos de probabilidad. No actuarían. Sentí una familiar y fría frustración instalándose en mis entrañas, la misma sensación que tenía cuando me enfrentaba a un obstáculo ilógico pero absoluto. Así que tomé una decisión de procedimiento por mi cuenta. Si el sistema no me permitiera detener la amenaza desde el exterior, tendría que detenerla desde el exterior adentro. Yo no lucharía contra el sistema. Yo lo haría aprovechar él. Mi fachada oficial era la de un traductor sencillo y modesto, y decidí usar esa personalidad, la que mi padre había creado tan cuidadosamente para mí, como mi clave. Navegué por el sistema interno de personal del AI y presenté una solicitud formal para ser incluido en el equipo de apoyo lingüístico de la delegación del Departamento de Defensa. Mencioné mi particular y poco común fluidez en el dialecto chuchín, el homólogo del almirante habló. Era la razón perfecta e irrefutable para que yo estuviera en esa sala en ese preciso momento. Unos días después, mi padre vio mi nombre en la lista oficial. Me envió un correo electrónico breve y condescendiente. Me alegra ver que estás disfrutando de este viaje a París. Intenta disfrutar de los lugares de interés. No tenía idea de que yo había diseñado mi propio despliegue. La noche anterior al vuelo, tuve una videollamada segura con mi jefe de sección. Su rostro era una imagen granulada en mi terminal cifrada, su expresión, tan sombría como siempre. Era un hombre que confiaba más en sus instintos que en los algoritmos. Los datos no son procesables según los estándares del Langley, Oracle, dijo, con voz áspera y baja. Pero tu récord sí lo es. Los canales oficiales están cerrados para esto, así que eres nuestro único recurso en esa sala. Hizo una pausa y sus ojos parecieron atravesar la pantalla. Tienes la autoridad del protocolo susurro. Si detectas una amenaza visual, actúas. No esperes confirmación. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado tácito. Tu palabra es la confirmación. Esto no fue solo un permiso. Fue una transferencia de inmensa autoridad. Un reconocimiento silencioso de que, en esa ocasión, mi juicio prevaleció sobre todo lo demás. El vuelo a París transcurrió tranquilo. Mi padre hablaba de cócteles y posturas diplomáticas. Estaba revisando perfiles de amenazas cifrados en una tableta protegida. Él pensó que yo estaba en su viaje. La verdad era que él estaba en mi teatro de operaciones. El salón principal del Palacio del Elíseo era un mar de sonrisas calculadas y poder silencioso. El aire mismo se sentía pesado, cargado con el peso del prestigio internacional y el aroma de perfume caro. Para mi padre, el embajador Thompson, esto no era una habitación. Era un escenario, y él era su protagonista. Se deslizó entre la multitud con una confianza sin esfuerzo, un apretón de manos aquí, una risa compartida allá, disfrutando de la gloria reflejada de los hombres poderosos que lo rodeaban. Caminé un paso detrás de él, una sombra silenciosa en su estela. Pero mis ojos no estaban puestos en los candelabros brillantes ni en las famosas obras de arte. Mi mirada era un patrón de búsqueda constante y amplio, analizando el movimiento, la postura y el personal. Yo era un cazador, y este opulento palacio era mi terreno de caza. Entonces mi padre vio a su presa, el almirante Hayes. Puso una mano sobre mi brazo, tirándome con él, completamente ajeno al hecho de que estaba arrastrando su activo de defensa principal directamente en el camino de una amenaza potencial. Se acercó al almirante con una sonrisa triunfante y le dio una cálida palmada en el hombro. Y entonces llegó la frase que sabía que vendría, la que había estado puliendo precisamente para una ocasión como esa. «Y esta es mi hija, Ara», dijo, señalándome. «Ella es solo la traductora». Mientras su voz seguía monótona,
dando su familiar y despectiva introducción, lo sintonicé. Sus palabras eran solo un ruido de fondo sin sentido, como el tintineo de copas de champán. Mi atención estaba fija en el perímetro de la sala, mi mente era un cálculo de riesgo frío y continuo. Catalogaba a los camareros, los movimientos de seguridad, las líneas de visión desde cada puerta y ventana. Mi padre creía que estaba definiendo mi papel en su mundo. No tenía idea de que estaba trabajando activamente para asegurarme de que su mundo no dejara de existir violentamente en los próximos 5 minutos. Y entonces lo vi. Estaba vestido de camarero y sostenía una bandeja de plata con bebidas. Pero todo en él estaba mal. Estaba en los detalles, esos que el mundo de mi padre, de fuertes apretones de manos y pronunciamientos en voz alta, jamás percibiría. Su postura era demasiado rígida para un camarero, más bien la de un soldado en reposo. Sus ojos no estaban puestos en los comensales a los que debía atender. Se movían constantemente, siguiendo un único punto en la sala. Almirante Hayes. Coincidía casi a la perfección con la descripción física del paquete de información, y su camino a través de la multitud no fue aleatorio. Fue una convergencia lenta y deliberada. Se me heló la sangre al ver cómo su mano, la que no sostenía la bandeja, se deslizaba sutilmente hacia el interior de su chaqueta. Mi entrenamiento tomó el control. Ya no había tiempo para la observación. Solo hubo tiempo para acción. Me mudé. Corté el espacio entre mi padre y el almirante, mi propia postura ahora rígida y determinada. Almirante Hayes, dije en voz baja y controlada, interrumpiendo la historia de mi padre. Ven conmigo. Ahora. No preguntes. El almirante me miró con una pizca de puro enfado al recibir órdenes de alguien a quien ya había despedido como miembro del personal. Empezó a despedirme con la mano, abriendo la boca para formular una reprimenda. Señorita, estoy en medio de... No le dejé terminar. Me incliné más cerca y mi voz se redujo a un susurro acerado y oficial que no contenía ningún rastro de la hija del diplomático. Señor, estoy invocando el protocolo susurro bajo la autorización Sierra Omega 7. Mi indicativo es oráculo. Sostuve su mirada. Tienes que moverte. Ahora. El cambio fue instantáneo. El nombre oráculo y el código de autorización no fueron una solicitud. Eran una orden de una autoridad superior y más urgente. Estaba obligado a obedecer. La molestia en su rostro desapareció, reemplazada por la fría y aguda comprensión de un hombre que de repente se dio cuenta de que estaba parado sobre una mina terrestre. Él no lo cuestionó. Él no lo dudó. Él simplemente se giró y se movió conmigo. Su propio entrenamiento entró en acción. Mi padre nos vio marchar. Su rostro era una máscara de furia confusa y balbuceante. ¿Por qué este almirante de 4 estrellas escuchaba a su hija? Los silenciados golpeó un solo disparo, y el fuerte crujido del mármol rompiéndose detrás de nosotros proporcionó la respuesta. La habitación se congeló por un instante. Entonces estalló el caos. El personal de seguridad nos rodeó, creando un escudo humano, con sus voces agudas y urgentes en sus auriculares. En medio del pánico, mi mirada encontró a mi padre. Se quedó paralizado, con el rostro pálido y los ojos fijos en el nuevo agujero en la columna de mármol, justo donde había estado la cabeza del almirante apenas unos segundos antes. Él me miró. Luego, el enjambre de agentes que me rodeaba a mí y al hombre que acababa de salvar. Su mente, lenta y torpe comparada con el mundo en el que vivía, luchaba por conectar los puntos. Entonces el parloteo de seguridad se oyó por encima del ruido, alto y claro. Oracle tiene el control. Repito, Oracle tiene el control. Asegura el perímetro. Observé el momento en que el nombre quedó registrado. Oráculo. Un distintivo de llamada legendario de las reuniones informativas más clasificadas. Un fantasma en la comunidad de inteligencia, del que se habla con una mezcla de miedo y asombro. Vi cómo toda su visión del mundo, su comprensión de mí, de su propia importancia, de la estructura misma de su realidad, se resquebrajaba y luego se hacía añicos en un único momento de silencio. Su sonrisa desapareció. Su orgullo había desaparecido, reemplazado por la sorpresa boquiabierta de un hombre que acaba de darse cuenta de que la nota al pie había escrito el libro entero. Mi padre había pasado toda su vida definiéndome con sus palabras. Al final, solo hizo falta uno de mí para demostrarle que nunca me conoció en absoluto. Tras el incidente,
El caos del salón de baile dio paso al silencio estéril de una sala de reuniones segura en las profundidades de la embajada. El aire era frío, con olor a aire filtrado y aparatos electrónicos. Me quedé de pie a la cabecera de una mesa larga, hablando en un tono calmado y clínico mientras guiaba a un equipo de respuesta a crisis a través del incidente, minuto a doloroso minuto. Los puntos de datos, los indicadores de amenaza, los pasos del procedimiento, todo fluyó de mí, preciso y distante. El almirante Hayes estaba de pie contra la pared del fondo, con los brazos cruzados, observando, no como un superior, sino como un testigo. Él no interrumpió. Él simplemente escuchó. Su expresión era una mezcla de profunda gratitud y un respeto recién descubierto y sobrio. En esa sala, rodeada de profesionales que entendían el lenguaje de mi vida real, sentí una sensación de calma que nunca había conocido. Los dos mundos habían chocado y solo uno había sobrevivido. Fue entonces cuando mi padre apareció en la puerta. Él miró pequeño,